La gigantesca estación espacial flotaba en el vacío sobre Centaura Prime, como una flor de cristal forjada en metal y luz. Dentro de sus relucientes pasillos, seres de toda la galaxia se reunían para lo que creían que sería otra reunión de rutina del Consejo Galáctico. Estaban equivocados. El embajador Krixtol, del Imperio Vortic, se encontraba ante los delegados reunidos, su piel escamosa brillando bajo las luces artificiales. Sus ojos amarillos sostenían un peso que hizo que incluso los miembros más arrogantes del Consejo se inclinaran en sus asientos. Los Vorak eran conocidos por sus palabras cuidadosas y sus pensamientos medidos, lo que hacía que su tono urgente fuera aún más inquietante. Honorables delegados, comenzó Krixtol, su voz resonando por la vasta cámara. Traigo noticias de un descubrimiento que cambiará todo lo que creíamos saber sobre las especies jóvenes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Mis exploradores han estado observando un mundo en el borde exterior, el tercer planeta de un sistema estelar amarillo que ellos llaman Sol. Sus habitantes se autodenominan humanos. Una oleada de leve interés recorrió la asamblea. Se descubrían nuevas especies con regularidad, y la mayoría resultaban ser primitivas o fáciles de absorber en la comunidad galáctica. La delegada Centauri, un ser alto con múltiples ojos dispuestos a lo largo de su cráneo alargado, agitó un apéndice tentacular con desdén. Seguramente otra especie simple que busca comercio y protección, dijo, su voz con los tonos musicales de su pueblo. ¿Qué hace a estos humanos diferentes de los innumerables otros? La expresión de Krixtol se ensombreció. No son simples. No son pacíficos. Son algo que nunca antes hemos encontrado. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la Tierra. Los delegados vieron ciudades, bosques, océanos y lo que parecía ser un mundo habitado normal. Parecen blandos, observó el representante Draxen, una criatura masiva con armadura quitinosa y ojos de depredador. Débiles. Su tecnología parece primitiva. Eso es lo que yo pensaba, replicó Krixtol. Mis exploradores estudiaron su historia, su cultura, su desarrollo. Lo que encontramos debería aterrorizar a cada ser civilizado en esta galaxia. El holograma cambió, mostrando escenas de conflictos humanos a lo largo de la historia. No luchan solo por recursos o territorio como nosotros. Luchan por ideas. Luchan por conceptos que solo existen en sus mentes. La cámara se quedó en silencio mientras los delegados observaban imágenes de la guerra humana. A diferencia de los conflictos limpios y eficientes entre las civilizaciones galácticas, las guerras humanas eran brutales, prolongadas y aparentemente interminables. El holograma mostraba batallas libradas en barro y sangre, ciudades reducidas a escombros, poblaciones enteras movilizadas para la guerra. Han creado armas capaces de destruir su propio mundo, continuó Krixtol. No por accidente, sino deliberadamente. Construyeron estas armas sabiendo que podrían acabar con toda la vida en su planeta, y aún así las construyeron. A esto lo llaman terror equilibrado, y, de alguna manera, les ha impedido destruirse a sí mismos. El delegado Eton, un ser pacífico de energía pura contenido en una forma cristalina, pulsó con confusión. Esto no tiene sentido. Ninguna especie racional desarrollaría tal capacidad. Viola todos los principios de supervivencia. Racional no es una palabra que usaría para describir a los humanos, dijo Krixtol sombríamente. Son capaces de una increíble bondad y una crueldad devastadora, a veces en el mismo individuo. Sacrificarán todo por sus crías, pero también sacrifican a sus crías por sus creencias. Son paradojas envueltas en carne. Mientras tanto, a millones de años luz de distancia, el comandante Hake Morrison estaba sentado en el centro de comunicaciones de la base lunar, la primera gran instalación de la humanidad fuera de su mundo. La base orbitaba la luna de la Tierra, un testimonio de la determinación humana de llegar más allá de su planeta de origen. Morrison era un oficial militar de carrera que había pasado su vida preparándose para amenazas provenientes de la Tierra. Nunca esperó que la amenaza viniera de las estrellas. Señor, estamos captando algo inusual, informó la teniente Lisa Rodríguez, su oficial táctica. Era joven pero aguda,
con el tipo de pensamiento rápido que la hacía invaluable en el centro de comunicaciones. Los sensores de espacio profundo están detectando transmisiones organizadas de múltiples fuentes. El patrón sugiere una comunicación coordinada entre varias tecnologías diferentes. Morrison se acercó a su estación, estudiando los datos que fluían por sus pantallas. ¿Cuántas fuentes? Al menos 12 tipos de transmisión distintos, posiblemente más, respondió Rodríguez. No están tratando de ocultar sus comunicaciones. Es como si no les importara que los detectemos. El especialista en comunicaciones Tony Walls levantó la vista de su consola, con el rostro pálido. Comandante, he estado analizando los patrones de la señal. No son transmisiones aleatorias. Están estructuradas, organizadas. Esto es una red. Morrison sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante décadas, la humanidad se había preguntado si estaban solos en el universo. Ahora, parecía que no solo no estaban solos, sino que estaban rodeados de civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para mantener comunicaciones a nivel galáctico. Están hablando de nosotros. Todavía no puedo decodificar los idiomas, respondió Walls. Pero hay referencias repetidas a las coordenadas de nuestro sistema solar y lo que parece ser información sobre la Tierra. Morrison contactó inmediatamente a la Tierra. En cuestión de horas, la presidenta Ellen Carter estaba en una sesión de emergencia con sus principales asesores. El general Rick Hansen, un veterano curtido del último gran conflicto de la Tierra, estudiaba los informes de inteligencia con creciente preocupación. Nos están observando, dijo Hansen sin rodeos. La pregunta es ¿por qué? La almirante Susan Blake, comandante de la pequeña pero creciente flota espacial de la Tierra, se inclinó hacia adelante. Más importante aún, ¿qué quieren? La presidenta Carter era una exdiplomática que había pasado su carrera creyendo en soluciones pacíficas. Había ganado unas elecciones con una plataforma de unidad y cooperación. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de que el primer contacto de la humanidad con vida alienígena no fuera el intercambio pacífico que siempre había esperado. Necesitamos prepararnos para todas las posibilidades, dijo Carter. Almirante Blake, ¿cuál es el estado de nuestras capacidades defensivas? Limitadas pero en crecimiento, respondió Blake con honestidad. Tenemos 17 naves militares capaces de operaciones en el espacio profundo. Además de las naves civiles que podríamos convertir si fuera necesario. Nuestros sistemas de armas están diseñados para el combate de nave a nave, no para la defensa planetaria. ¿Y si son hostiles? La expresión de Blake era sombría. Entonces haremos que se arrepientan de habernos subestimado. De vuelta en la estación del Consejo Galáctico, Crixtol concluía su advertencia. He observado 47 especies en mi vida. He visto el auge y la caída de civilizaciones. He visto cómo imperios orgullosos se desmoronaban y pueblos humildes se elevaban a la grandeza. En todo ese tiempo, nunca he encontrado una especie como estos humanos. Hizo una pausa, dando peso a sus palabras. No son los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más avanzados, pero tienen algo que a nosotros nos falta. Tienen una negativa a aceptar la derrota que va más allá de la razón. Lucharán contra probabilidades imposibles, no porque crean que pueden ganar, sino porque creen que deben intentarlo. El delegado Draxen se rió, un sonido áspero que resonó en la cámara. Un mundo contra la galaxia. Que lo intenten. Los ojos de Crixtol se fijaron en el Draxen con algo parecido a la piedad. Eso es exactamente lo que temía que dijeras. 3 meses habían pasado desde que el embajador Crixtol entregó su advertencia al Consejo Galáctico. Las palabras habían sido registradas, archivadas, en gran medida, ignoradas por la mayoría de los delegados reunidos. La Confederación Draxen, sin embargo, había tomado nota, pero por todas las razones equivocadas. El líder de guerra supremo Seox estaba de pie en el centro de mando de su nave insignia, el Filo del Dominio, estudiando las pantallas holográficas del sistema Sol. Su enorme figura proyectaba largas sombras sobre el puente mientras sus ojos carmesí se enfocaban en el pequeño planeta azul que había capturado su atención.
Los Draxen eran una orgullosa raza guerrera que había construido su imperio a través de la conquista y la intimidación. Habían subyugado con éxito 47 mundos usando la misma fórmula simple: llegar con una fuerza abrumadora, exigir la rendición y aplastar cualquier resistencia de forma rápida y brutal. El embajador Vortik habló de estos humanos como si fueran peligrosos, le comentó Seox a su segundo al mando, el subcomandante Vasque. Yo solo veo otra especie débil, lista para la conquista. Vasque, más pequeño pero no menos feroz que su líder, estudió los informes tácticos. Su tecnología es ciertamente primitiva, líder de guerra. Sus naves más grandes son más pequeñas que nuestras naves de escolta. Sus armas parecen ser sistemas básicos de proyectiles y energía. No tienen tecnología de escudos que podamos detectar. Perfecto, dijo Seox con satisfacción. La Confederación necesita nuevos mundos de esclavos, y este sistema tiene recursos abundantes. Demostraremos a la galaxia que los Draxen no temen a los cuentos de fantasmas contados por diplomáticos nerviosos. La flota Draxen constaba de 300 naves, cada una un testamento de su poderío militar. Las naves estaban diseñadas no solo para la guerra, sino para el terror, con cascos angulares cubiertos de conjuntos de armas y un blindaje que podía resistir la mayoría de las armas conocidas. Era una fuerza que nunca había conocido la derrota. El capitán Danny Cooper estaba realizando una misión de patrulla de rutina a bordo de la nave de exploración Nuevos Horizontes cuando sus sensores detectaron la flota alienígena que se aproximaba. La nave era uno de los diseños más nuevos de la humanidad, construida para la exploración de largo alcance y escenarios de primer contacto. Cooper había soñado con este momento toda su carrera, pero no en estas circunstancias. Capitán, tenemos múltiples contactos acercándose desde el borde del sistema, informó la navegante Amy Patterson, su voz tensa. Cuento al menos 200 naves, posiblemente más. Se mueven en formación. Cooper se dirigió a la estación de sensores donde el ingeniero Carlos Martínez estaba ejecutando todos los escaneos que podía. ¿Qué estamos viendo, Carlos? Naves grandes, capitán. Realmente grandes. Las más pequeñas son el doble de nuestro tamaño. No están tratando de ocultar su aproximación. Si acaso, quieren que los veamos venir. El jefe de seguridad Ryan Bell dio un paso adelante, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Órdenes, señor. Cooper se había entrenado para este momento, pero el entrenamiento nunca podría preparar completamente a alguien para el primer contacto de la humanidad con alienígenas hostiles. Envíen un mensaje al comando de la Tierra. Prioridad máxima. Luego, comuniquen con la nave líder. La respuesta llegó en minutos. Una imagen holográfica de una enorme criatura reptiliana apareció en la pantalla principal del puente. La presencia de Seox era intimidante incluso a través del enlace de comunicación, sus ojos de depredador escaneando el puente humano con evidente desdén. Seres primitivos del tercer planeta, comenzó Seox, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. Soy el líder de guerra supremo Seox de la Confederación Draxen. Rendirán inmediatamente su mundo y todos los territorios coloniales a la autoridad Draxen. Cooper sintió a su tripulación tensarse a su alrededor. Eran exploradores y científicos, no guerreros, pero seguían siendo humanos. Soy el capitán Danny Cooper de la nave de la Tierra Unida Nuevos Horizontes. ¿Qué le da el derecho de hacer tales demandas? La risa de Seox fue un sonido áspero que hizo que los altavoces del puente crujieran. ¿Derecho? Tenemos el derecho de la fuerza superior. Mira a tu alrededor, humano. Te enfrentas al poderío de la flota Draxen. Tus primitivas naves no pueden esperar igualar nuestra tecnología. ¿Y si nos negamos? Entonces se enfrentarán a la aniquilación total. Tienen 72 de sus rotaciones planetarias para cumplir. Sométense a la autoridad Draxen. Acepten su lugar como una especie cliente, y sus muertes serán rápidas. Resistan, y haremos de su extinción una lección para otros mundos que podrían considerar desafiarnos. Cooper miró a su tripulación. Estas personas habían dejado la Tierra para explorar las estrellas, para buscar nueva vida y nuevas civilizaciones. Habían encontrado ambas,
pero no de la manera que esperaban. Pensó en su esposa Sara en la Tierra, en los niños de las escuelas de la colonia, en los millones de humanos que nunca habían pedido esta lucha. Habla el capitán Danny Cooper de la nave de la Tierra Unida Nuevos Horizontes, dijo, su voz llegando a cada asentamiento humano en el sistema. Hemos recibido su ultimátum. Aquí está nuestra respuesta. Vengan y tómenlo. La transmisión se cortó, dejando a Seox mirando una pantalla en blanco. El subcomandante Vázquez se movió incómodamente. Líder de guerra, quizás deberíamos haber esperado desafío de una especie sobre la que los Vortic nos advirtieron. El desafío no significa nada sin el poder para respaldarlo, respondió Seox. Comiencen los preparativos para el bombardeo planetario. Haremos un ejemplo de estos humanos. Mientras tanto, el mensaje de Cooper viajaba a través del espacio humano a la velocidad de la luz. En la Tierra, la presidenta Carter convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Global. En Marte, el supervisor de la colonia Bill Stevens comenzó a convertir equipos de minería en armas. En la estación Europa, la administradora María González organizó evacuaciones civiles mientras coordinaba simultáneamente con los planificadores militares. El mensaje "vengan y tómenlo" se convirtió en el grito de guerra de la humanidad. Apareció en noticieros, redes sociales y comunicaciones oficiales del gobierno. Niños demasiado pequeños para entender las implicaciones dibujaban imágenes de naves humanas enfrentándose a invasores alienígenas. Adultos que nunca habían sostenido un arma comenzaron a entrenar con lo que pudieran encontrar. El Dr. Kevin Wright lideraba un equipo de científicos en la instalación de investigación lunar en un intento desesperado por entender la tecnología alienígena a partir de las lecturas de sensores que el Nuevos Horizontes había transmitido. Sus colegas, la doctora Patricia Kim y el Dr. Alan Foster, trabajaban a su lado, analizando cada fragmento de datos que podían reunir. Sus naves son masivas, pero parecen depender de la fuerza bruta en lugar de la elegancia, observó la doctora Kim. Miren estas firmas de energía. Son potentes pero ineficientes. Esa podría ser nuestra ventaja, replicó Wright. Están acostumbrados a abrumar a sus enemigos con una potencia de fuego superior. Nunca han tenido que ser ingeniosos al respecto. El general Hansen coordinó la respuesta militar desde el centro de mando de la Tierra. Toda la flota humana fue movilizada. Cada nave disponible fue puesta en servicio. Las naves civiles fueron convertidas apresuradamente para uso militar, sus bodegas llenas con cualquier arma que se pudiera fabricar en el tiempo restante. Estamos superados en número y en armamento, dijo Hansen a su personal. Pero luchamos por nuestros hogares, nuestras familias, nuestra especie entera. Eso tiene que contar para algo. La almirante Blake comandaba la flota. Desde su nave insignia, la Desafío, sabía que la batalla venidera determinaría el destino de la humanidad. Sus naves eran más pequeñas y menos avanzadas que las naves alienígenas, pero estaban tripuladas por humanos que habían crecido escuchando historias de desvalidos que se negaban a rendirse. A medida que las 72 horas llegaban a su fin, ambos bandos se preparaban para la guerra. Los Draxen lo veían como una simple misión de exterminio, otra conquista para añadir a su larga lista de victorias. Los humanos lo veían como una lucha por la supervivencia, una oportunidad para demostrar que los hijos de la Tierra no se irían en silencio en la noche. Ninguno de los dos bandos entendía completamente lo que estaban a punto de desatar. Las 72 horas habían pasado como una pesadilla que se negaba a terminar. La flota Draxen se adentró en el sistema Sol con la confianza de depredadores acercándose a una presa indefensa. El líder de guerra supremo Seox estaba en el puente de mando, observando cómo sus 300 naves tomaban posiciones de ataque cerca de Marte. El planeta rojo colgaba en el espacio como una gota de sangre, un telón de fondo apropiado para lo que esperaba que fuera una victoria rápida y decisiva. Líder de guerra, estamos detectando naves humanas aproximándose, informó el subcomandante Vázquez, su voz con un matiz de sorpresa. Parecen estar moviéndose para enfrentarnos. Seox se giró para estudiar la pantalla táctica, sus ojos de depredador enfocándose en la pequeña formación de naves humanas. Había quizás 50 naves en total, una mezcla de naves militares y naves civiles convertidas.
Parecían diminutas en comparación con los masivos buques de guerra Draxen, como insectos preparándose para atacar a un dragón. Fascinante, retumbó Seox. Realmente tienen la intención de luchar contra nosotros. Esperaba que se rindieran una vez que vieran toda nuestra fuerza. La almirante Susan Blake comandaba la flota humana desde su nave insignia, la Desafío, sabiendo que cada persona bajo su mando probablemente moriría en las próximas horas. El puente estaba inquietantemente silencioso mientras su tripulación se preparaba para la batalla. Eran soldados y oficiales profesionales que se habían entrenado para este momento, pero el entrenamiento nunca podría preparar completamente a alguien para la primera guerra interestelar de la humanidad. Almirante, todas las naves informan estar listas para el combate, anunció su oficial táctica, la comandante Lisa Rodríguez. La joven oficial había sido ascendida rápidamente mientras la humanidad se apresuraba a construir una flota espacial, pero su voz firme no traicionaba miedo alguno. Haga la señal a la flota, ordenó Blake. Recuerden, no solo luchamos por nosotros mismos. Luchamos por la Tierra, por las colonias, por todos los que no pueden defenderse. Hagan que cada disparo cuente. El capitán Steve Miller comandaba el destructor Vigilante, una de las naves más nuevas de la flota humana. Su tripulación de 200 personas se había ofrecido voluntaria para esta misión, conociendo las probabilidades en su contra. Eran ingenieros, técnicos y soldados que habían dejado vidas cómodas para interponerse entre su hogar y una invasión alienígena. Contacto, rumbo 27 marca V, informó su oficial de sensores. Crucero Draxen, aproximadamente 4 veces nuestra masa. Apunten a su sección de motores, ordenó Miller. Si no podemos destruirlos, quizás podamos ralentizarlos. Los primeros disparos de la guerra fueron de los Draxen. Masivos rayos de energía atravesaron el espacio, golpeando la formación humana con una fuerza devastadora. El destructor Coraje, comandado por la capitana Beth Wilson, recibió un impacto directo en su reactor principal. La explosión pudo verse desde Marte mientras la nave se desintegraba en una bola de fuego nuclear. Pero los humanos contraatacaron con una furia que sorprendió a los Draxen. Las armas humanas eran más pequeñas y menos potentes, pero eran precisas e implacables. El crucero Determinación, capitaneado por Noah Franklin, se acercó a quemarropa a un acorazado Draxen, intercambiando disparos que habrían sido imposibles de intentar para cualquier comandante cuerdo. Señor, estamos sufriendo graves daños, informó la ingeniera de Franklin, la suboficial jefe Janet Cooper. Brechas en el casco en las cubiertas 7 a 12. Estamos perdiendo atmósfera. Selle lo que pueda, replicó Franklin, su voz tranquila a pesar del caos a su alrededor. Aún no hemos terminado. Las armas de la Determinación martilleaban los escudos de la nave Draxen, cada disparo debilitándolos más. Cuando los escudos finalmente cayeron, los misiles humanos impactaron el casco de la nave alienígena, causando explosiones secundarias que se extendieron a lo largo de su estructura. La teniente comandante Rachel Torres lideró el escuadrón de cazas Delta 7 en un ataque desesperado contra la formación Draxen. Sus pequeñas naves eran rápidas y maniobrables, pero también frágiles. Un solo impacto de un arma Draxen vaporizaría un caza humano. Manténganse cerca y en movimiento, ordenó Torres a sus pilotos. No les den un blanco fijo. La teniente Kate Johnson volaba en formación de ala con Torres, su caza danzando entre las masivas naves alienígenas como un pájaro evitando un trueno. Se había unido a la Fuerza Espacial para explorar las estrellas, no para luchar por la supervivencia de la humanidad, pero se había adaptado a la realidad de la guerra con la misma determinación que la había ayudado a superar el entrenamiento de vuelo. Me han dado, llegó la voz del teniente Brad Nelson por el canal de comunicación. Perdí el motor de estribor. Voy a entrar. Johnson observó cómo el caza de Nelson caía en espiral hacia un crucero Draxen, su piloto aparentemente inconsciente o muerto. Pero en el último momento, los motores del caza se encendieron y Nelson guió su nave dañada directamente contra el sistema de armas de la nave alienígena. La explosión destruyó la mitad de los cañones del crucero. Díganles que estuvimos aquí, resonó la transmisión final de Nelson por toda la flota humana. La batalla se prolongó durante 6 horas.
Las naves humanas lucharon con una desesperación que asombró y confundió a los Draxen. Cuando el crucero Determinación sufrió daños críticos en su reactor principal, el capitán Franklin tomó una decisión que se convertiría en leyenda en el espacio humano. A toda la tripulación. Habla el capitán, anunció Franklin por el sistema de comunicación de la nave. Estamos acabados como unidad de combate, pero no como seres humanos. Preparen velocidad de embestida. La agonizante nave humana aceleró directamente hacia la nave insignia Draxen, sus armas restantes disparando continuamente. Seox observó con incredulidad cómo la nave más pequeña se acercaba a la sección de motores de su nave, su tripulación negándose a rendirse, incluso ante una muerte segura. «Deténganlos», ordenó Seox. Pero era demasiado tarde. La Determinación golpeó la nave insignia Draxen con la fuerza de un meteorito, su reactor nuclear detonando en el impacto. La explosión destrozó el conjunto de motores de la nave alienígena, dejándola inutilizada y a la deriva en el espacio. El subcomandante Vasque ayudó a su comandante herido a ponerse de pie mientras los informes de daños llegaban de toda la flota. Líder de guerra, hemos perdido 17 naves destruidas y 43 dañadas. Los humanos han perdido 31 naves. Imposible, gruñó Seox. Son primitivos luchando con tecnología inferior. ¿Cómo pudieron infligir tal daño? Luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado, respondió Vasque con cuidado. No se retiran cuando se enfrentan a una fuerza superior. Parecen luchar más duro cuando las probabilidades están en su contra. La flota humana estaba, en efecto, destrozada. La nave insignia del almirante Blake, la Desafío, estaba gravemente dañada, su tripulación trabajando frenéticamente para mantener la nave operativa. El destructor vigilante del capitán Miller se inclinaba pesadamente, su casco perforado en una docena de lugares. El escuadrón de cazas Delta 7 se redujo a 3 naves operativas. Pero los humanos habían logrado algo más importante que la victoria. Habían capturado a varios miembros de la tripulación Draxen cuando el crucero Venganza, comandado por la capitana Sandra Michei, logró abordar una nave enemiga dañada. Más importante aún, habían demostrado que la humanidad lucharía hasta la muerte antes que rendirse. Almirante, estamos recibiendo un mensaje del Comando de la Tierra, informó la comandante Rodríguez. Están ordenando que retrocedamos a posiciones defensivas alrededor de la Tierra. Blake asintió sombríamente. Haga la señal a la flota. Volvemos a casa. Mientras las maltrechas naves humanas regresaban cojeando hacia la Tierra, el líder de guerra supremo Seox miraba la pantalla táctica que mostraba sus pérdidas. En 6 horas de combate, una especie primitiva había infligido más daño a su flota que cualquier enemigo en la historia Draxen. Prepare un mensaje para el Consejo de la Confederación, le dijo a Vasque. Dígales que necesitamos refuerzos. Estos humanos no son lo que esperábamos. La primera batalla de la guerra había terminado, pero ambos bandos sabían que era solo el principio. Las semanas posteriores a la primera batalla transformaron la civilización humana de formas que nadie había esperado. Los maltrechos restos de la flota del almirante Blake regresaron cojeando a la Tierra, trayendo algo más que tripulantes heridos y naves dañadas. Trajeron algo mucho más valioso, tecnología y prisioneros Draxen capturados, incluido el propio subcomandante Vasque. El Dr. Kevin Wright se encontraba en el laboratorio improvisado a bordo de la base lunar, mirando piezas de tecnología alienígena que habrían sido ciencia ficción solo unos meses antes. Su equipo había pasado de 3 científicos a más de 200 investigadores, ingenieros y técnicos de todo el espacio humano. La presión por comprender las capacidades de su enemigo había convertido la tranquila instalación de investigación en la instalación militar más importante de la humanidad. Los patrones de energía son completamente diferentes a todo lo que hemos visto, informó la doctora Patricia Kim, con los ojos enrojecidos por semanas de trabajo continuo. Sus sistemas de energía se basan en principios para los que ni siquiera tenemos nombre todavía. La ingeniera Maya López había estado trabajando en los generadores de escudo Draxen capturados durante 18 horas seguidas. Era una contratista civil que se había ofrecido voluntaria para el servicio militar cuando comenzó la guerra,
aportando una formación en física cuántica que estaba resultando invaluable. Creo que entiendo cómo funcionan sus escudos, anunció López, su voz temblando de agotamiento. Crean un campo que desvía la energía y la materia alrededor de la nave, pero el campo debe ajustarse constantemente en función de las amenazas entrantes. El Dr. Wright se acercó a su estación de trabajo, estudiando las complejas ecuaciones que había escrito en 3 pantallas. ¿Qué estás pensando, Maya? Nuestros ordenadores cuánticos procesan la información de manera diferente a sus sistemas, explicó. Usamos cálculos de probabilidad y principios de incertidumbre. Su tecnología se basa en mediciones absolutas y parámetros fijos. Si podemos introducir incertidumbre cuántica en sus cálculos de escudo, podríamos sobrecargar sus sistemas. Wright terminó la frase, su entusiasmo creciendo. Nunca se han enfrentado a un enemigo que piense en términos cuánticos. Mientras tanto, en el centro de detención de alta seguridad en las profundidades de la superficie terrestre, el coronel Peter Davis llevaba a cabo su interrogatorio diario al subcomandante Vasque. El oficial Draxen se había mostrado desafiante al principio, pero semanas de aislamiento y la realidad de su situación habían comenzado a desgastar su resistencia. Su flota sufrió más pérdidas de las que esperaban, observó Davis, sentándose en la silla frente a su prisionero. Eso debe haber sido una sorpresa. Los rasgos reptilianos de Vasque no mostraban emoción, pero Davis había aprendido a leer los sutiles signos de tensión en la postura del alienígena. Lucharon con desesperación, no con habilidad. ¿La desesperación es temporal? ¿No es así?, preguntó Davis. Su pueblo ha conquistado 47 mundos. ¿Cuántas de esas especies se defendieron como lo hicimos nosotros? Ninguna, admitió Vasque después de una larga pausa. La mayoría se rindió al ver nuestra flota. Las que resistieron fueron rápidamente abrumadas. Pero no fuimos abrumados, ¿verdad? Perdimos la batalla, pero los herimos lo suficiente como para que necesitaran pedir refuerzos. Los ojos de Vasque se entrecerraron. ¿Sabes de nuestras comunicaciones? Davis sonrió sombríamente. Sabemos más de lo que crees. Sabemos que otras especies están observando esta guerra. Sabemos que algunas de ellas están haciendo apuestas sobre el resultado, y sabemos que ninguna de ellas esperaba que duráramos tanto. El interrogatorio fue interrumpido por un mensaje urgente de la oficina de la presidenta Carter. Davis dejó a Vasque bajo vigilancia y se dirigió al Centro de Comunicaciones Seguras, donde encontró a Carter en conferencia con sus asesores principales. Coronel Davis, comenzó Carter, hemos recibido una transmisión inusual. Parece ser del embajador Vortic que originalmente advirtió al Consejo Galáctico sobre nosotros. La imagen holográfica del embajador Krixtol apareció en la pantalla principal, sus rasgos escamosos mostrando signos de estrés. Presidenta Carter, estoy asumiendo un gran riesgo personal al contactarla directamente. El Consejo Galáctico está observando su guerra con los Draxen con creciente preocupación. ¿Preocupación por qué?, preguntó Carter. Por lo que ustedes representan, replicó Krixtol. En toda la historia galáctica registrada, ninguna especie ha luchado como lo ha hecho su pueblo. La mayoría de las civilizaciones se rinden cuando se enfrentan a la extinción. Ustedes parecen luchar más duro cuando la derrota parece segura. El general Hansen se inclinó hacia adelante. ¿Qué nos está diciendo exactamente, embajador? Les estoy diciendo que han cambiado las reglas de la política galáctica simplemente por existir. Los Draxen fueron elegidos como un caso de prueba, una forma de medir las capacidades humanas. Pero otras especies ahora se están preparando para la guerra si los Draxen fallan. Las implicaciones de las palabras de Krixtol enviaron un escalofrío por la habitación. La almirante Blake, con el brazo todavía en un cabestrillo por las heridas sufridas en la primera batalla, habló. ¿De cuántas especies estamos hablando? La hegemonía Kryllian controla 200 mundos. El colectivo Centauri tiene fuerzas militares que empequeñecen a la flota Draxen. El Imperio Mordic tiene armas que pueden destruir sistemas estelares enteros. La imagen de Krixtol parpadeó mientras transmitía a través de distancias imposibles. Todos los están observando, y todos tienen miedo.
¿Miedo de nosotros?, preguntó Carter. Somos un solo mundo luchando por sobrevivir. Son un mundo que se niega a aceptar la derrota, corrigió Crixtol. Entiende lo que eso significa para especies que han construido sus imperios sobre la suposición de que la fuerza abrumadora garantiza la victoria. De vuelta en el laboratorio de la base lunar, Maya López estaba logrando un avance tras otro. Su equipo, que incluía a los técnicos Alex Chun y Bobby Clark, había estado trabajando sin descanso para comprender no solo la tecnología Draxen, sino los principios detrás de ella. Hemos estado pensando en esto de manera equivocada, anunció López a los científicos reunidos. Hemos estado tratando de igualar su tecnología pieza por pieza, pero no necesitamos igualarla, necesitamos romperla. Activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura de los sistemas de escudo Draxen. Sus escudos son increíblemente fuertes, pero también increíblemente rígidos. No pueden adaptarse a entradas inesperadas. Nuestros ordenadores cuánticos pueden generar patrones aleatorios que sus sistemas no pueden procesar. El Dr. Wright estudió la pantalla con creciente entusiasmo. ¿Estás diciendo que podemos convertir nuestra desventaja tecnológica en una ventaja? Exactamente, replicó López. Han pasado siglos perfeccionando una tecnología basada en entradas predecibles y salidas medibles. Nunca se han enfrentado a un enemigo que use la incertidumbre cuántica como arma. La noticia del avance científico se extendió rápidamente por el espacio humano. En Marte, el gobernador Chris Anderson comenzó a organizar las defensas de la colonia con nueva esperanza. En la estación Europa, la administradora Lisa Thompson coordinó con los planificadores militares para implementar la nueva tecnología de armas. Pero quizás el desarrollo más significativo provino de una fuente inesperada. Los prisioneros Draxen capturados, aislados de su estructura de mando y enfrentados a la realidad de la determinación humana, comenzaron a cuestionar todo lo que se les había enseñado sobre la guerra y la conquista. Su especie es una locura, le dijo uno de los ingenieros Draxen capturados a su interrogador humano. Luchan batallas que no pueden ganar. Sacrifican vidas por principios que solo existen en sus mentes. Desarrollan armas que podrían destruir su propio mundo. Y sin embargo, aquí estamos, respondió el humano. Todavía luchando, todavía negándonos a rendirnos. La respuesta del ingeniero fue apenas un susurro. Eso es lo que nos aterroriza. A medida que pasaban los meses, quedó claro que la guerra estaba cambiando a ambos bandos de maneras fundamentales. Los Draxen estaban aprendiendo que sus tácticas tradicionales de fuerza abrumadora y victoria rápida eran inútiles contra un enemigo que se negaba a reconocer la derrota. Los humanos estaban descubriendo que su mayor arma no era su tecnología ni sus números, sino su absoluta negativa a rendirse. La presidenta Carter se dirigió a las Naciones Unidas y a los gobiernos coloniales a través de un holograma. Sus palabras llegaron a cada asentamiento humano en el sistema solar. No buscamos esta guerra, pero la terminaremos. Mostraremos a la galaxia que la humanidad no puede ser conquistada, no puede ser esclavizada y nunca se rendirá. La revelación que lo cambiaría todo fue simple pero profunda. En una galaxia construida sobre la suposición de que la fuerza superior garantizaba la victoria, los humanos habían introducido una nueva variable que nadie había previsto. Habían introducido la esperanza. 6 meses después de la primera batalla cerca de Marte, la flota humana se había transformado hasta ser irreconocible. Las naves que emergieron de los astilleros orbitales de la Tierra se parecían poco a las que se habían enfrentado a la flota Draxen en ese desesperado primer encuentro. Estos nuevos buques de guerra llevaban una tecnología híbrida humano-alienígena que había nacido de la unión de sistemas Draxen capturados y los principios de la computación cuántica humana. La almirante Black estaba en el puente de su nueva nave insignia, la Retribución, observando cómo la flota humana reunida se preparaba para su primera gran operación ofensiva. La flota ahora contaba con más de 100 naves, cada una equipada con las armas de disrupción cuántica que la Dra. Maya López y su equipo habían desarrollado. Las naves eran más pequeñas que sus contrapartes Draxen, pero eran más rápidas, más maniobrables, y lo más importante, estaban tripuladas por humanos que habían aprendido a luchar con una creatividad desesperada. Todas las naves informan estar listas para el salto,
anunció la comandante Lisa Rodríguez, quien había sido ascendida para servir como coordinadora táctica de Blake. La joven oficial había sobrevivido a la primera batalla y se había convertido en una de las veteranas de combate espacial más experimentadas de la humanidad en los meses siguientes. Haga la señal a la flota, ordenó Blake. Hoy dejamos de huir. Hoy empezamos a llevarles la lucha a ellos. El capitán Jake Morrison comandaba la nave furtiva Corredor Sombrío, uno de los nuevos diseños que habían surgido de la innovación humana. Su nave estaba equipada con tecnología de camuflaje cuántico que la hacía casi invisible para los sensores Draxen. La tripulación de Morrison incluía a algunos de los mejores efectivos de operaciones especiales de la humanidad, soldados que se habían ofrecido voluntarios para las misiones más peligrosas que la guerra podía ofrecer. Aproximándonos al sistema Próxima, informó su navegante, la teniente Amy Patterson. La flota Draxen mantiene su posición alrededor del gigante gaseoso, tal como predijo la inteligencia. Morrison estudió la pantalla táctica que mostraba la formación enemiga. El líder de guerra supremo Seox había establecido una enorme área de preparación en el sistema Próxima, usándola como base para lanzar ataques contra las colonias humanas. La flota Draxen había crecido a más de 400 naves a medida que llegaban refuerzos de todo su imperio. No nos esperan, observó Morrison. Creen que todavía estamos lamiéndonos las heridas en la tierra. El plan que estaba a punto de desarrollarse había sido elaborado por la coronel Mary Jackson, una genio táctica que había estudiado cada batalla registrada entre civilizaciones espaciales. Jackson se había dado cuenta de que los alienígenas luchaban con patrones predecibles basados en el honor y la doctrina militar establecida. Los humanos, sin embargo, habían aprendido a luchar sucio. Fase 1 en marcha, informó Morrison a la almirante Blake. Estamos en posición. El ataque comenzó con lo que parecía ser un asalto humano estándar. La flota principal de Blake saltó al sistema e inmediatamente se enfrentó a las fuerzas Draxen en una batalla frontal. Los comandantes alienígenas, liderados por el líder de guerra supremo Seox a bordo de su nave insignia reconstruida, respondieron exactamente como los humanos esperaban. Los humanos están atacando con toda su flota, informó el subcomandante Vasque, quien había sido intercambiado en un canje de prisioneros que le permitió regresar al servicio Draxen. Parecen estar intentando un asalto directo a nuestra posición. Insensatos, replicó Seox, su confianza restaurada por la llegada de refuerzos. No aprendieron nada de su derrota anterior. Desplieguen la flota en formación de batalla estándar. Los aplastaremos de manera decisiva esta vez. Pero el enfrentamiento de la flota principal era simplemente una distracción. Mientras los Draxen centraban su atención en las naves de Blake, las fuerzas furtivas de Morrison se habían infiltrado en la retaguardia enemiga. Una docena de naves humanas, invisibles para los sensores enemigos, se movieron a través de la formación Draxen como fantasmas. El capitán Eric Williams comandaba el destructor Venganza, una de las naves del grupo furtivo de Morrison. Su nave estaba equipada con los últimos torpedos cuánticos, armas que podían atravesar los escudos enemigos y detonar dentro de sus cascos. Williams había perdido a su hermano en la primera batalla, y llevaba esa pérdida consigo en cada enfrentamiento. Apunte a la nave de mando, ordenó Williams a su oficial de armas. Haga que ésta cuente. Los torpedos cuánticos golpearon la nave insignia de Seox sin previo aviso, atravesando los escudos de la nave como si no existieran. Las explosiones destrozaron el centro de mando de la nave, matando a docenas de oficiales superiores y dejando a la flota Draxen sin coordinación centralizada. La teniente comandante Rachel Torres, ahora al frente del ala de cazas ampliada, había desarrollado nuevas tácticas que aprovechaban la capacidad de los pilotos humanos para pensar creativamente bajo presión. Sus pilotos, incluyendo veteranos como la teniente Jennifer López y recién llegados como el teniente Brad Nelson, volaban sus pequeñas naves entre las masivas naves alienígenas con una precisión suicida. Recuerden, no estamos tratando de destruirlos, les recordó Torres a sus pilotos. Estamos tratando de confundirlos, hacerles pensar que somos más de los que realmente somos. Los cazas humanos se lanzaron a través de la formación Draxen, sus bloqueadores cuánticos interrumpiendo las comunicaciones y los sistemas de sensores enemigos.
Los alienígenas se encontraron luchando a ciegas, incapaces de coordinar sus respuestas o incluso de identificar claramente a sus objetivos. La capitana Sandra Michie comandaba el crucero pesado Indomable, una de las nuevas naves construidas específicamente para esta operación. Su nave llevaba armas experimentales que podían sobrecargar los generadores de escudo Draxen, dejando a las naves enemigas vulnerables a los ataques convencionales. Apuntando al acorazado líder, anunció Michie. Todas las baterías. Fuego. Los disruptores cuánticos golpearon los escudos de la nave Draxen, introduciendo patrones de incertidumbre que los sistemas alienígenas no podían procesar. Los escudos parpadearon y fallaron, dejando a la masiva nave indefensa contra los misiles y las armas de energía humanas. El líder de guerra supremo Seox observaba con horror cómo su flota se desintegraba a su alrededor. Los humanos luchaban con tácticas que nunca había visto, atacando desde múltiples direcciones con armas que parecían ignorar las leyes de la física. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió a sus oficiales supervivientes. Sus armas están atravesando nuestros escudos. Nuestros sensores no pueden rastrear sus movimientos. Líder de guerra, debemos retirarnos, instó el subcomandante Vasque. No podemos luchar contra un enemigo que no podemos ver. La Confederación Draxen no se retira, gruñó Seox. Pero incluso mientras hablaba, podía ver que su flota estaba siendo sistemáticamente destruida. La batalla duró solo 4 horas. Pero cuando terminó, el equilibrio de poder en la guerra había cambiado drásticamente. La flota Draxen no solo fue derrotada, sino completamente destruida. Solo un puñado de naves alienígenas escapó para llevar la noticia del desastre a sus mundos de origen. La almirante Blake estaba en el puente de la retribución, observando el campo de escombros que una vez fue el orgullo del ejército Draxen. Su flota había sufrido bajas mínimas, un testimonio de la eficacia de sus nuevas tácticas y tecnología. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de las naves Draxen supervivientes, informó la comandante Rodríguez. Blake consideró la solicitud. Por un momento, la antigua Blake, la que había luchado desesperadamente en Marte, podría haber aceptado las rendiciones. Pero la guerra la había cambiado, al igual que a toda la humanidad. Negativo, replicó. Vinieron a nuestro sistema para esclavizarnos o destruirnos. Tomaron la decisión de luchar. Ahora viven con las consecuencias. Las naves Draxen restantes fueron cazadas y destruidas. A sus tripulaciones se les dio la misma misericordia que habían planeado mostrar a la humanidad. Fue una dura lección, pero una que la galaxia necesitaba aprender. Las naves furtivas del capitán Morrison habían capturado vivo al líder de guerra supremo Seox, junto con miles de sus oficiales y tripulación. Los prisioneros eran valiosos para fines de inteligencia, pero también servían como prueba de las nuevas capacidades de la humanidad. Haga la señal al comando de la Tierra, ordenó Blake. El sistema Próxima está asegurado. La flota Draxen está destruida. Estamos listos para la fase 2. El mensaje que llegó a la Tierra fue simple pero profundo. La humanidad había dejado de huir. La presa se había convertido en el cazador, y la galaxia estaba a punto de aprender lo que eso significaba. La noticia de la completa destrucción de la flota Draxen se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En las agujas de cristal de Centaura Prime, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia por primera vez en 3 siglos. Los delegados reunidos, que representaban a miles de mundos y docenas de especies, se encontraron ante una realidad que desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra y la civilización. La consejera Vexara del colectivo Centauri se presentó ante la asamblea, sus múltiples ojos reflejando las pantallas holográficas que mostraban las secuelas de la batalla en Próxima. Las imágenes eran crudas e innegables. El campo de escombros que una vez fue el orgullo del ejército Draxen, las imágenes capturadas de naves humanas moviéndose a través de formaciones alienígenas como fantasmas letales, y lo más perturbador de todo, el silencio absoluto de lo que había sido la flota más poderosa de la Confederación Draxen. Las implicaciones son claras, anunció Vexara, su voz musical con notas de miedo apenas controlado. Estos humanos no solo han derrotado a los Draxen.
Los han aniquilado tan completamente que ninguna nave escapó para proporcionar inteligencia táctica sobre las capacidades humanas. El anciano Mortín del antiguo Imperio Vortic se movió incómodamente en su asiento. Como una de las especies más antiguas y cautelosas de la galaxia, los Vorak habían sobrevivido durante milenios evitando conflictos que no podían ganar. Ahora se enfrentaban a una especie que parecía reescribir las reglas de lo que era posible. El embajador Krixtol nos advirtió, dijo Mortín en voz baja. Nos dijo que los humanos eran diferentes. Deberíamos haber escuchado. Mientras tanto, en la Tierra, la presidenta Ellen Carter se encontraba ante la Asamblea de las Naciones Unidas, dirigiéndose no solo a los representantes de las naciones de la Tierra, sino también a los gobernadores y administradores del creciente imperio colonial de la humanidad. La guerra había transformado la civilización humana de maneras que iban mucho más allá de la tecnología militar. No buscamos este conflicto, comenzó Carter, sus palabras transmitiéndose a cada asentamiento humano en el sistema solar. Ofrecimos paz y recibimos ultimátums. Buscamos comprensión y fuimos amenazados con la extinción. Pero hemos aprendido algo importante sobre nosotros mismos y nuestro lugar en la galaxia. El almirante Jake Morrison, ascendido tras la jubilación del almirante Blake, comandaba la flota humana desde su nave insignia, la Indomable. La nave era una maravilla de tecnología híbrida, combinando lo mejor de la innovación humana con sistemas alienígenas capturados. La flota de Morrison ahora patrullaba los antiguos territorios Draxen, estableciendo la autoridad humana sobre mundos que una vez fueron parte de un imperio alienígena. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la nave mercante Eton, la Corriente Pacífica, informó su oficial de comunicaciones, el teniente Tony Walls. Están solicitando paso seguro a través de nuestro espacio. Morrison estudió la solicitud con la consideración medida de alguien que había aprendido que cada decisión en el espacio podría tener consecuencias galácticas. Los Eton eran una especie pacífica de seres de energía que nunca habían mostrado agresión hacia ninguna otra civilización. Concédales paso seguro, ordenó Morrison. Y envíe un mensaje a su gobierno. Dígales que la humanidad recuerda a sus amigos. El mensaje era más que una cortesía diplomática. En los meses posteriores a la destrucción de la flota Draxen, la humanidad había comenzado a establecer un nuevo tipo de orden galáctico. A diferencia de los imperios tradicionales construidos sobre la conquista y la subyugación, los humanos ofrecían protección a las especies pacíficas, dejando claro que la agresión sería respondida con una fuerza abrumadora. La doctora Maya López, ahora directora de Tecnología de la Tierra, trabajaba con su equipo ampliado para desarrollar innovaciones que habrían parecido imposibles apenas un año antes. La tecnología Draxen capturada había sido completamente desmantelada y mejorada, creando armas y sistemas defensivos que superaban cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. No solo estamos combinando tecnologías, explicó López a la presidenta Carter durante una sesión informativa en la instalación de investigación lunar. Estamos creando enfoques completamente nuevos para la física y la ingeniería. Los principios cuánticos que hemos descubierto están revolucionando todo, desde los viajes más rápidos que la luz hasta los sistemas de defensa planetaria. El avance que lo cambiaría todo provino de una fuente inesperada. Los prisioneros Draxen capturados, liderados por el antiguo líder de guerra supremo Seox, habían sido recluidos en instalaciones cómodas pero seguras en la Tierra. Con el tiempo, la exposición a la cultura y filosofía humanas había comenzado a cambiar su perspectiva sobre la guerra y la civilización. Su especie nos confunde, admitió Seox durante una de sus sesiones regulares con el coronel Peter Davis. Luchan con absoluta determinación, pero también muestran misericordia a los enemigos derrotados. Desarrollan armas de increíble destrucción, pero solo las usan cuando se ven amenazados. Podrían conquistar la galaxia, pero en su lugar buscan protegerla. Davis había pasado meses estudiando la cultura y la doctrina militar Draxen. Había llegado a comprender que el enfoque de los alienígenas hacia la guerra se basaba en patrones predecibles que les habían servido bien durante siglos, pero esos patrones los habían hecho vulnerables a un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Quizás eso es lo que necesita la galaxia, respondió Davis. Alguien que luche cuando sea necesario, pero que no luche por la conquista.
La transformación de la civilización humana se aceleró a medida que se difundía la noticia de su victoria. En Marte, el gobernador Tom Phillips supervisaba la construcción de enormes astilleros que convertirían al planeta rojo en el centro de la producción militar humana. En Europa, la directora Christina Roberts lideraba equipos de investigación que desarrollaban nuevas formas de comunicación más rápida que la luz, permitiendo la coordinación en tiempo real a través de distancias interestelares. Pero quizás el cambio más significativo fue en el papel de la humanidad dentro de la civilización galáctica. Cuando la hegemonía kriyana amenazó a los pacíficos comerciantes Eton, el embajador humano Paul Kennedy entregó un mensaje que se haría famoso en toda la galaxia. Los humanos recuerdan a sus amigos, dijo Kennedy simplemente. También recordamos a quienes amenazan a nuestros amigos. La flota Kriyán, más grande y poderosa que cualquier cosa que los Draxen hubieran poseído, se retiró sin disparar un solo tiro. El mensaje era claro: la humanidad no toleraría la agresión contra especies pacíficas bajo su protección. La capitana Julia Martínez comandaba la nave de patrulla humana vigilante mientras monitoreaba la frontera entre el espacio humano y los territorios de especies potencialmente hostiles. Su nave estaba equipada con los últimos sensores y sistemas de armas cuánticos, pero lo más importante, llevaba la autoridad de una especie que había demostrado que no podía ser derrotada. Capitana, estamos monitoreando comunicaciones de la flota Centauri, informó su oficial de sensores. Están realizando ejercicios militares cerca del sistema Riel. Martínez estudió la pantalla táctica, observando el tamaño y la composición de la flota alienígena. Los Centauri habían permanecido en silencio desde la destrucción de la flota Draxen, pero la inteligencia sugería que se estaban preparando para un posible conflicto con la humanidad. Haga la señal al comando de la Tierra, ordenó Martínez. Dígales que los Centauri están probando nuestros tiempos de respuesta. La respuesta llegó en horas. Un grupo de batalla humano completo, liderado por el propio almirante Morrison, llegó al borde del espacio Centauri. La flota alienígena cesó inmediatamente sus ejercicios y se retiró a posiciones defensivas alrededor de sus mundos de origen. El embajador Krigstol, ahora sirviendo como un enlace no oficial entre la humanidad y el Consejo Galáctico, reflexionó sobre los cambios que habían barrido la galaxia. El viejo orden, construido sobre la suposición de que la fuerza superior garantizaba la victoria, había sido reemplazado por algo nuevo y sin precedentes. Les dijimos que no atacaran, le dijo Krigstol a su ayudante mientras observaban las naves humanas patrullar las rutas espaciales que una vez estuvieron dominadas por imperios agresivos. Les advertimos que los humanos eran peligrosos, pero nunca imaginamos que se convertirían en los que mantendrían la paz. La historia concluía con una escena que habría parecido imposible apenas 2 años antes. Los niños en la Tierra asistían a escuelas donde aprendían sobre la galaxia que ayudaban a proteger. Estudiantes como los que enseñaban el señor Frank Turner y la señorita Diana Scott estudiaban mapas estelares que mostraban las rutas de patrulla humanas y las civilizaciones aliadas, comprendiendo que su especie se había ganado su lugar no a través de la conquista, sino a través de la simple negativa a rendirse. El mensaje final fue transmitido desde la Tierra a cada rincón del espacio humano y más allá, transportado por las redes de comunicación más rápidas que la luz que ahora conectaban cientos de mundos. Era la nueva promesa de la humanidad a la galaxia, inscrita en cada nave humana y repetida en cada contacto diplomático. Vinimos en paz. Nos iremos en paz. La elección nunca fue nuestra.